Sabes, hoy quiero contarte una historia realmente fascinante. Uno de los libros favoritos para mí que tengo en el Antiguo Testamento es el libro de Daniel. ¿Sabes por qué me fascina el libro de Daniel? Porque desde el primer capítulo veo a un Dios al control de la historia. El libro de Daniel es un libro profético. Allí encontramos en el capítulo 2 más de 2500 años de historia. Cualquiera que quiera negar la autenticidad de la Biblia tiene que leer Daniel capítulo 2 y se va a dar cuenta que la Biblia es un libro inspirado por Dios. La historia de Daniel es fascinante. Con solo 17 años él tuvo que dejar Jerusalén e ir como esclavo para Babilonia, en una ciudad pagana e idólatra, y aun cuando no entendía todo lo que estaba sucediendo con su vida, él continuó siendo fiel a Dios. Y Daniel capítulo 1 versículo 8 dice que tomó en su corazón la determinación de no contaminarse con nada que le obligasen a separarse de su Dios. Esa decisión hizo que pueda él experimentar grandes milagros. Daniel capítulo 2 me muestra un Dios que conoce el futuro porque Él es omnisciente. Daniel capítulo 3 me muestra un Dios salvador. Daniel capítulo 4 me muestra un Dios conquistador y soberano. Daniel capítulo 3 también me muestra un Dios libertador, un Dios que acompaña a sus hijos, no importa la dura crisis que pueda pasar. Pero Daniel capítulo 4 realmente es fascinante, porque en este capítulo yo veo una cosa realmente maravillosa, y es que Dios no conoce un caso perdido. Tú ya conociste a varias personas que dijiste, esa persona no tiene remedio, esa persona no tiene salvación, esa persona está perdida. No, para Dios no existe caso perdido, a menos que el ser humano rechace siempre su gracia. Pero si es que hay la intención, el deseo, si el ser humano le permite a Dios trabajar, Dios es capaz de hacer grandes obras y grandes milagros. Y Él fue capaz de poder transformar un corazón lleno de orgullo, un corazón lleno de idolatría, un corazón perdido en la oscuridad. Un día ese corazón se iluminó con la gloria de Dios, porque Dios no conoce un caso perdido y Él trabaja por todos sus hijos porque los ama. Y el amor de Dios es inmedible, es infinito, es inefable, no hay palabras para poder describirlo. Y me emociona hablar acerca del amor de Dios porque Él no se cansa de amar y Él no se cansa de llamar. Mientras haya gracia en el cielo, y mientras el Espíritu Santo siga trabajando aquí en la tierra a favor del ser humano, mientras los brazos de Jesús continúen abiertos, mientras el Evangelio continúe siendo predicado, Dios nunca se cansará de llamar. El problema es que a veces el ser humano aprende a jugar con la voz de Dios. ¿Y cuál es el problema? Es que cuando juegas con la voz de Dios, cuando desprecias o rechazas la voz de Dios, cada vez tu mente se va cerrando. Eso es lo que llamamos endurecimiento de corazón. Eso es lo que llamamos perder la sensibilidad. Y a veces el ser humano llega a una línea sin retorno, no porque Dios no lo ama, no porque Dios ya no le da más una oportunidad, sino porque el ser humano se hizo sordo. El ser humano rechazó tantas oportunidades que Dios le dio. Mas hoy te voy a contar la historia de un hombre en el cual Dios trabajó 35 años para poder salvarlo. Imagínate, 35 años. Daniel cuando llegó a Babilonia más o menos tenía 17 años. Ahora más o menos el profeta Daniel tiene 53 años. Y durante todo ese tiempo Daniel fue un testimonio vivo de quién es Dios. Nabucodonosor, que era el rey más poderoso del imperio Babilonia, uno de los mayores imperios que tuvo la historia, ese rey tuvo el conocimiento de Dios gracias a Daniel. Y Dios cumplió su propósito a través de la vida de Daniel para poder mostrar el amor de Dios. Dios te quiere usar a ti en el lugar donde tú estás, porque tú eres un Daniel para un Nabucodonosor que está en la casa, que está en el trabajo, que está en la universidad, que está en todo lugar. Dios nos llama para que con nuestra vida podamos testificar. La gente no lee la Biblia, la gente lee cristianos.
Somos cartas abiertas y el mundo tiene que ver en nosotros el poder de Dios. 35 años demoró un hombre en rendirse a Dios y reconocer que Él es Dios. ¿Y qué cosa es lo que me llama la atención? El capítulo 4 del libro de Daniel. Tú sabes que de los 12 capítulos que tiene el libro de Daniel, el capítulo 4 no fue escrito por Daniel. ¿Sabes quién escribe este capítulo? Lo escribe el rey Nabucodonosor. ¿Y por qué tiene que escribir un rey un capítulo de la Biblia? Lo que pasa es que el capítulo 4 es la historia de la conversión de Nabucodonosor. Y él da testimonio de cómo Dios trabajó en su vida. Él da testimonio de la lucha que él tuvo con Dios. Y durante 35 años, él rechazó a Dios. Parecía que se arrepentía un momento, pero luego volvía a su idolatría. Y aquí el capítulo 4 de Daniel, Nabucodonosor cuenta cómo Dios es tan paciente, pero también cómo Dios puede usar circunstancias duras en la vida para que el ser humano pueda despertar. Y comienza el versículo 1 del capítulo 4 diciendo así: Nabucodonosor, rey a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Es increíble cuando yo veo a Nabucodonosor hablando de paz. ¿Sabes por qué? Porque Nabucodonosor era el rey más cruel, era el rey más sanguinario, era el rey más insensible, era el rey más temible. ¿En qué momento un rey tan temido por todo el pueblo puede hablar de paz? Y esto me hace recordar mucho a otro hombre duro que vivió muchos años después. Un hombre que perseguía a los cristianos, un hombre muy inteligente llamado Saulo. Este hombre también era duro, era cruel, y él pensaba que estaba haciendo un favor a Dios al perseguir cristianos, sin darse cuenta que estaba persiguiendo a Jesucristo mismo. Pero un día él cambia, y el encuentro que tiene con Dios le transforma de perseguidor a predicador, porque ese es el encuentro que tú necesitas en la vida. Tú no necesitas un cambio superficial, tú necesitas un cambio real, y ese cambio real acontece cuando te encuentras con Cristo y le permites que Cristo pueda obrar en ti. ¿Y qué cosa es lo que ocurrió con Saulo? Saulo empieza a escribir cartas, y cuando yo voy a Gálatas capítulo 1 versículo 3, Efesios capítulo 1 versículo 2, una de las palabras favoritas de Pablo en todos sus saludos es paz. ¿Y por qué te estoy mencionando eso? Porque aquí Nabucodonosor está usando esa palabra, paz os sea multiplicada. ¿Cómo es posible que un rey tan malo ahora sea un rey pacificador? Hay una sola razón: Cristo hace la diferencia en la vida. Cuando hay paz en tu vida, tú puedes ofrecer o tú puedes desear también esa paz para los demás. Pero cuando tú estás con una tormenta en el corazón, es posible que estés atormentando la vida de los demás. ¿Ya te diste cuenta que hay gente insoportable? ¿Ya te diste cuenta que hay gente con la cual uno no puede convivir porque tiene un corazón atormentado? Sin embargo, cuando Cristo entra a la vida, limpia toda la suciedad que hay en el corazón. ¿Y qué cosa es lo que sucede? Coloca paz en la vida. Aquí Nabucodonosor dice: paz sea para todos ustedes. Pablo en sus cartas también escribiría: la paz sea para todos ustedes. Y sabes una cosa, me llama la atención que el regalo que Dios da a las personas que tienen un encuentro con Cristo es paz. Por eso es que la paz no se puede comprar en una farmacia. La paz no se puede comprar con dinero. La paz no se puede comprar con fama. La paz no se puede comprar con nada en esta vida, porque la paz es un regalo de Dios para aquellos que le aman. Y tú hoy puedes tener paz, y cuando tienes un corazón en paz no importa la tormenta afuera, pero cuando tienes un corazón atormentado no importa la tranquilidad que hay fuera. ¿Ya te diste cuenta que nuestra mayor necesidad en la vida es de tener paz en el corazón? Pero ¿en qué momento él llegó a tener esa paz verdadera? Cuando Nabucodonosor se sometió a la voluntad de Dios. ¿Qué significa eso?
Desde que venimos a este mundo, venimos dando la espalda a Dios. Venimos siendo enemigos de Dios, queriendo hacer nuestra propia voluntad, pensando que nosotros tenemos la razón, queriendo hacer lo que a nosotros nos place. Y cuando damos la espalda a Dios, creamos heridas en la vida. Y cuando nos alejamos de Dios, creemos que las cosas están bien, pero nuestras decisiones equivocadas nos llevan a hundirnos y a tener cada vez un corazón más atormentado. Gracias a Dios que Él no desiste. Gracias a Dios que Él siempre va a nuestro encuentro. Gracias a Dios que Él usa medios para poder salvarnos. Pero 35 años demoró Nabucodonosor para que pueda entender ese amor, para que pueda tener paz en el corazón. Por eso el libro de Isaías capítulo 26, versículo 3, dice que paz es un regalo que tienen aquellos que aman a Dios. Mira lo que dice el libro de Isaías capítulo 26, versículo 3. Es uno de mis textos favoritos. Allí el texto dice así: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y el versículo 4 es una invitación para ti, Julio, Rodrigo, Roberto. Te dice: confía en el Señor, porque Él es tu fortaleza. ¿Quieres paz? ¿Quieres un cambio de vida? Necesitas aceptar la gracia de Cristo. Necesitas que Él pueda limpiar tu corazón y Él pueda darte la transformación que tanto necesitas. Me encanta la manera como inicia esta carta, o inicia narrando su historia Nabucodonosor, diciendo: la paz os sea multiplicada. Paz es el regalo que Dios da a aquellos que le temen, a aquellos que le aman. Es tener la seguridad de que uno no va solo en la vida, de que Dios siempre está a nuestro lado. Y bueno, allí él comienza a narrar la historia de su conversión. El versículo 2 dice así: conviene que yo declare las señales y los milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas, su reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Comienza el verso 4 diciendo: yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa, floreciente en mi palacio, y de pronto vi un sueño que me espantó. Tendido en mi cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron, dice él. Por esto mandé que vinieran delante de mí los sabios de Babilonia para que demostrase la interpretación del sueño. Vinieron magos, astrólogos, caldeos, adivinos. Yo les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, dice él, en quien mora el espíritu de los dioses santos. Yo le conté delante de él mi sueño diciendo: Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que en ti hay un espíritu de los dioses santos, ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Estas fueron las visiones de mi cabeza. Parecía que yo estaba en mi cama, parecía ver que de en medio de la tierra subía un árbol cuya altura era grande, crecía este árbol, se hacía fuerte, su copa llegaba hasta el cielo y se alcanzaba a ver desde los confines de la tierra, su follaje era hermoso, su fruto era abundante. Versículo 13 dice: vi las visiones mientras estaba en mi cama que un vigilante santo descendía del cielo y clamaba fuertemente y decía: derribad ese árbol, cortad sus ramas, quitad el follaje, dispersad su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo. Sea mojado con el rocío del cielo y con las bestias. Sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón sea cambiado y les sea dado corazón de bestia y pasen por él 7 tiempos. ¡Wow! ¡Qué sueño asustador!, ¿verdad? ¿Alguna vez tú tuviste un sueño que realmente te perturbó? Pero él está contando apenas lo que ocurrió antes de su conversión. Y una de las cosas que me fascina es cómo él lo cuenta, porque él lo vivió. Y allí dice: en los días de mi grande prosperidad, cuando yo lo tenía todo, es decir, tenía posición, riqueza, seguridad, había algo que le faltaba, que era lo más importante. Él no tenía a Dios.
Aparentemente todo le iba bien en la vida, pero estaba lejos de Dios. ¿Qué cosa sucede allí? Él tiene un sueño. Y para que puedan interpretar su sueño, él tiene allí en la corte magos, adivinos. Solo que aquí él comete el mismo error, porque en el capítulo 2 vemos que él también tuvo un sueño. Y en ese sueño vio que ningún mago ni adivino podía interpretarlo hasta que llegó Daniel. Los seres humanos a veces cometemos el mismo error sabiendo que allí fracasamos, sabiendo que eso está equivocado. Aún así los seres humanos no aprendemos muchas lecciones en la vida. Daniel fue enviado por último, llamado por último. A veces somos así los seres humanos. Buscamos la solución a nuestros problemas por nuestros medios y nos acordamos de Dios ya cuando es nuestra última opción. Y bueno, para no ahondar en esos detalles, allí él dice, yo llamé a Daniel porque en él mora el espíritu de los dioses santos. ¿Qué cosa es lo que está queriendo decir Nabucodonosor? Tú eres diferente a todos mis magos. Tú sabías que Nabucodonosor tenía un panteón de dioses. Más o menos habían 1500 dioses allí en Babilonia. Marduk era el dios principal. Su templo era el Esagila. Y allí había colocado por lo menos 80 toneladas de oro para poder construir ese templo. Él era idólatra. Sin embargo, sus dioses no lo podían proteger. Sus dioses no podían revelar los misterios de la vida. ¿Cuántas veces Dios les mostró eso? Sin embargo, el ser humano es rebelde. El ser humano insiste en aquello que sabe que no está bien. Así es el ser humano. Se enterquece en su capricho. Quiere continuar con su vida despreciando la luz que Dios le da. Ahora, es interesante. En el versículo 17 en adelante, dice que cuando Daniel llegó, versículo 19, dice que él estuvo casi una hora atónito. Y allí le dice, mira, lo que yo te voy a decir no te va a gustar, pero yo te voy a decir. Una de las cosas que me encanta de Daniel es que él no disfraza el asunto. Él tiene que decir el mensaje que viene de Dios. Hay muchas personas que les gusta hablar solamente aquello que les gusta escuchar a la gente. Daniel no es así. Daniel es aquel que sabe que tiene un mensaje urgente y le da el mensaje. Y le dice, mira, querido rey, la interpretación que te va a dar no te va a gustar. Esto es como una ampolla, te va a doler, pero al final te va a hacer bien. ¿Y cuál es la interpretación? Aquel árbol que tú veías en tu sueño eras tú. Y te voy a decir que un día tú vas a perder tu dominio. Hoy estás en prosperidad, pero un día va a llegar la adversidad a tu vida. Y sabes, esto Dios lo va a permitir. Y Dios va a permitir, yo no sé cómo, Él lo va a permitir para que tú puedas perder tu dominio, tu poder, porque eso es lo que te impide reconocer a Dios. Eso es lo que te impide entregarte a Dios. Y qué cosa terrible, porque en la misma visión se dice que hasta que su corazón fuese cambiado, él tenía que pasar un tiempo con las bestias del campo. 7 tiempos significa 7 años. Y la historia bíblica y extra bíblica confirma de que un día Nabucodonosor adoptó un comportamiento de un animal. Él quedó loco. ¿Y cómo así? Tú sabes que por 7 años él dejó el palacio y se fue al campo. Sus uñas le crecieron, el cabello le creció, se comportaba como un animal. Hoy ya se conoce que esto es una enfermedad, esto es un desorden mental. Personas que adoptan la conducta de animales, algunos dicen que es licantropía clínica o boantropía clínica, donde el ser humano piensa que es un animal porque pierde la razón. Y durante 7 años estuvo en la mayor humillación, siendo el rey más poderoso, siendo el rey más temible. Un día él tuvo que experimentar el polvo de la derrota para poder reconocer a Dios. Y Dios lo permitió. Y tú puedes decir, ¿pero qué? ¿Acaso Dios no es cruel? ¿Dónde está el amor de Dios? Aquí está el amor de Dios. Préstame atención a lo que te voy a decir. ¿Qué harías tú para poder salvar a tu hijo de una tragedia?
Vamos a imaginar que tú sabes, esto es solo una imaginación, que tú puedes ver el futuro. Y tú sabes que mañana tu hijo al salir de casa va a sufrir un accidente y va a morir. Yo te hago una pregunta. ¿Qué cosa es lo que tú harías mañana temprano para impedir que tu hijo muera? Dime qué cosa es lo que harías. Llorarías, suplicarías, trancarías la puerta, le rogarías y aun cuando no entiende, hasta le castigarías porque lo amas. Porque tú no quieres que tu hijo muera. Tú no quieres perder a tu hijo. Y a veces Dios usa ciertas circunstancias en la vida para no perderte. Es mejor que aquí en la tierra tengas que llorar un poco, pero reconozcas a Dios y termines salvo. No importa si aquí en la tierra a veces tengas que perder un brazo, tengas que perder la salud, tengas que perder la pierna en un accidente, tengas que perder lo que más gustas en la vida. Pero Dios lo permite porque es la única manera de poder alcanzar aquel corazón tan endurecido. Es la única manera. ¿Y qué cosa es lo que Dios permitió? Que el dolor, que la adversidad, que el sufrimiento llegara a la vida de este poderoso rey. Una de las cosas que me impresiona es que el ser humano no escucha a Dios en la tranquilidad. El ser humano escucha a Dios cuando hay dolor. El ser humano escucha a Dios cuando está perdido. Por eso es que el dolor a veces es usado como el micrófono de Dios, como el megáfono de Dios para una persona sorda, porque es la única manera de que Él pueda entender. Es en las crisis donde el ser humano sabe que es frágil y busca fortaleza y refugio en Dios. Es en el dolor que el ser humano reconoce quién es Dios. Hace algún tiempo yo estuve visitando un hospital y ahí estaba visitando a una de las hermanas de la iglesia. Ella estaba pasándolo muy mal. Estaba con una enfermedad terminal, cáncer, en la fase 3. Cuando llegué hasta donde estaba ella, yo fui preparado allí con unos versículos de la Biblia para poder animarla, para poder fortalecerla. Entré con tanto cuidado, habían otros pacientes también cerca. Le dije, yo vine aquí para orar contigo. Yo vine aquí para pedir que Dios haga un milagro. Y yo quedé sorprendido, porque ella agarró mi mano y me dice, pastor, Dios ya hizo un milagro en mi vida. Y yo sé que usted ha venido para orar, para que Dios pueda restaurarme. Pero yo por favor le voy a pedir que ore para que yo pueda descansar. Y sabe una cosa, ella juntó sus manos y me dijo así, bendito cáncer, bendito cáncer, bendito cáncer. Yo quedé perplejo y yo quedé un poco angustiado. Dije, alguna cosa extraña está sucediendo aquí. ¿Cómo es que el cáncer está acabando con su vida? Y ella puede decir que el cáncer es bendito. Y luego ella me contó la siguiente historia. Pastor, yo conocí de Jesús cuando era niño, cuando era niña. Yo fui a la iglesia con mis padres. Crecí sabiendo quién es Jesús. ¿Sabe una cosa? Un día me alejé. Un día me perdí. Un día me hundí en la vida. Y nunca más quise regresar. Y mi vida estaba bien, tenía todo. Me casé con un hombre rico, tengo buena casa, tengo comodidad, tenía todo. Y yo siempre escuchaba la voz de Dios por la radio, por la televisión, escuchaba por un libro, escuchaba por un pastor. Cada vez que pasaba frente a la iglesia adventista, mi corazón remontaba a aquellos años cuando yo era niña y tenía cierta nostalgia, pero nunca tomaba la decisión de volver. Todo me iba bien en la vida. ¿Para qué necesitaba de Dios? Yo estaba bien, divirtiéndome, bien en las fiestas. ¿Cómo iba a abandonar ese placer para volver a Dios? Hasta que un día el cáncer tocó mi vida. Y cuando el cáncer tocó mi vida, yo me estremecí. Cuando fui a los primeros exámenes, dije, no puede ser. Esto va a tener solución. Voy a pagar todo lo que quiera.
porque yo me voy a restaurar. Y veía que esto avanzaba y avanzaba, avanzaba y avanzaba. Y un día me rendí a Dios. Y aquí en esta camilla, no importando si habían médicos o otros pacientes, yo me arrodillé y me entregué completamente a Dios y le dije: Señor, perdóname. Durante tanto tiempo me estuviste llamando. ¿Durante cuánto tiempo yo desperdicié mi vida lejos de ti? Mas ahora, por favor, perdóname, me entrego, yo vuelvo a ti. Y aquel día yo volví a Jesús. Y aquel día tomé la decisión de poder incluso nacer nuevamente a través del bautismo para el reino de Dios. Y sabe una cosa, hoy no tengo miedo a la muerte. Yo sé que estoy viviendo mis últimos días de vida. Y el único milagro que pido al Señor es que me conserve en paz hasta mi último suspiro. ¿Y sabe por qué le digo bendito cáncer? Porque gracias a este cáncer volví a Jesús. Gracias a este cáncer que despertó mi conciencia. Gracias a este problema yo pude reconocer de que estaba perdida. Si ahora muero no tengo miedo, porque yo sé que cuando Cristo regrese, me va a resucitar, me va a levantar del polvo. Pastor, ¿usted se da cuenta que hubiese pasado de mi vida si hubiese muerto sin este cáncer? Hubiese estado perdida. Por eso, bendito cáncer que tocó mi vida. Yo quedé pensando en cómo las circunstancias más adversas de la vida pueden tornarse en las mayores bendiciones cuando se trata de volver a Jesús. Yo estoy hablando para alguien que está pasando muy mal en este momento. Para alguien que lo perdió todo, para una mujer que llora por la pérdida de su hijo, para un padre que llora, para un esposo, para una esposa. Estoy hablando para personas que perdieron todo a causa de la pandemia. Estoy hablando para personas que perdieron todo, perdieron familiares, perdieron amigos, perdiste todo, de la noche a la mañana. Y allí, probando el polvo de la derrota y del fracaso y del dolor, levantaste tus ojos al cielo y pediste ayuda a Dios. Dios no quiere que tú sufras, pero si por amor a veces puede permitir que el dolor toque tu vida para poder despertarte, lo va a hacer, porque Él no quiere que te pierdas eternamente. Mientras Nabucodonosor era el genio político y militar, mientras su reino era poderoso, mientras su vida tenía popularidad y éxito, él no reconoció a Dios, no escuchó la voz de Dios. Porque aquellas lecciones que no aprendemos en la prosperidad, lo aprendemos en la adversidad. ¿Y qué lecciones tenemos que aprender? Mira lo que dice el libro de Daniel capítulo 4, versículo 34. Al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y en lugar de maldecir a Dios, mira lo que dice: bendije al Dios Altísimo, le alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Versículo 36. En aquel mismo tiempo mi razón me fue devuelta. Mi reino, mi dignidad, mi grandeza volvieron a mí. Versículo 37. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo y engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque sus obras son verdaderas, sus caminos son justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Hey. Yeah. Hey, 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 hey. I came in with a grin and a plan. 2 shoes, 1 mic in my hand. You said you sure? I said watch me then. Now the room got loud when I walked back in. Old phone, cracked screen, new text. Big dreams fit tight in my chest. I don't chase, I move, that's the vibe. I speak fast, then I let it fly. Hold up, feet that pull. 1 step close, then the whole room sways. Hold up, don't blink now. I got a little something you can't fake. Talk my way. Say it once, then say it again. Talk my way. I make the heart look effortless. Talk my way. I almost said it on the way back home, but the words got stuck in my throat.
You looked at me like nothing was wrong, so I let it go. We laughed about some random thing, like we were slowly fading out. Funny how we both can feel it, but never talk it out. It's always easier pretending than watching something end. We keep the peace in silence, like it's a better friend. I almost said it, but I didn't. Now it's hanging in the air. We act like nothing's different, but it's everywhere. I almost said it. They said I'd break in heavy weather, bend too far and lose my shape. Carried storms I couldn't measure, wore the damage on my face. Tried to hide the cracks and fractures, like they made me less than whole. But every line just traced the map of everywhere I've grown. I was waiting for a rest. We stopped finishing our sentences, left them hanging in the air. Used to talk till morning came, now there's nothing there. We kept trying out a habit, not because it felt the same. Two good hearts just slowly walking out of place. No explosions, no blame to assign, just a quiet change over time. I wake up tired before the day starts. Coffee cold, same loop, restart. Everybody moving like they got a map. I'm just trying not to collapse. Notifications feel like pressure, even silence got weight now. Smiling just to look better while I'm falling through the crowd. They say you're doing fine, just keep it up, but they don't see what it costs. If this is what it takes to win, I think I'm already lost. I got a burnout halo, glowing under broken sleep. I walk these streets like they remember me. Neon signs blinking out my history. Same old cafe, same empty seat, but nothing here feels like it knows me. Phone in my hand, but I don't call back. Voices fade in the train track crack. Everybody's moving too fast. I'm stuck in a place I can't outlast it. Every corner feels like deja vu, like I've been lost here way too long. Even the silence hums your tune, but I can't tell what went wrong. This city knows my name too well, but never asked. I was broke with a dream in the ballroom. Now I'm paid, but I barely got space to move. Numbers climbing like they got a life of their own. Funny how it feels quieter when you're known. Used to pray for a check just to pay my dues. Now I'm checking my soul, got less to lose. Every dollar got a story I can't erase. Every win got a shadow I gotta face. I bought time, but I sold my nights. Chased the glow, now I miss the light. What's the worth if I lose my name in the balance sheet again? What's the cost? You want a house with quiet mornings,
Out on that porch and open sky, we talk like we're still alive, but I see it drifting in your eyes. Same love, different direction. Same truth, different design. We hold on out of connection, but we're not on the same line. Nobody's wrong, nobody's lying, just two hearts not syncing right. We'll have to cover the timing of saying goodbye tonight. We're going in different directions. Your sunrise hits while I'm still awake. Different clocks, same ache. I trace your name on a fogged up screen, like it might close the space between. Late night calls with a fragile line. Your laugh arrives just out of time. We talk like we're in the same room still. Even silence feels too real. Every mile says not enough, but my heart don't count like that. Love flies farther than the miles, through the dark, across the time. Every second draws the line. Back to you, back to you. Even worlds we can't align. I post a pic like I'm alright. Perfect light, perfect fake smile, but my room still feels too quiet. When the screen goes black at night, people say I look so fine, like they know what's on my mind. Double tap, don't read between lines, it's just noise to pass the time. I laugh in stories, not in real life. Feels easier to pretend. If I disappear for a while, would anybody even notice then? I got an offline smile that nobody sees but me. Online I look so alive, but that's not who I really be. I'm scrolling. You still ask me how I slept last night, still leave tea by the counter light, but something in your voice feels far, even when you're standing right by. We talk about the weather first, like we forgot how hearts converse. Every word is soft and careful, like we're scared to make it worse. No fight, no storm, no breaking glass, just silence growing thick so fast. Two people learning how to stay while slowly drifting away. We're quietly falling apart. No thunder, no visible scars, just love turning into habit. And Yo imagino a Nabucodonosor contando esta historia con lágrimas en los ojos. Un día yo quiero abrazar a Nabucodonosor en el cielo y quiero preguntarle muchas cosas. Especialmente ese momento cuando él levantó sus ojos al cielo. ¿Sabes? Los seres humanos estamos tan entretenidos en las cosas de este mundo que nos olvidamos de nuestro Creador. Nos olvidamos de nuestro Dios. El orgullo toma posesión de la vida. Los intereses personales, la riqueza y el dinero es colocado en lugar de Dios. Y sabes qué triste es cuando el ser humano da la espalda a Dios y cada vez se va hundiendo más. En el nombre de Dios, yo tengo una invitación para ti.
El mensaje de hoy es: decide rendirte. Por favor, ríndete a Cristo. Tú no puedes rendirte ante la vida. Ante la vida tienes que luchar, tienes que esforzarte, tienes que sobresalir. Pero el único lugar donde tú ganas cuando te rindes es cuando te rindes a los pies de Jesús. Ríndete a Cristo antes que sea tarde. Ríndete a Cristo antes que las cosas se empeoren. Ríndete a Cristo. ¿Por qué sigues huyendo de Él? ¿Por qué sigues dando la espalda a Dios? ¿Por qué continúas en tu rebeldía? ¿Cuántas veces escuchaste una invitación como esta? Estoy hablando para alguien que fue cristiano y hoy necesita volver. Estoy hablando para alguien que ya estudió la Biblia y hoy necesita tomar esta decisión. Estoy hablando para ti, Raúl, para ti, Mario, para ti, María, para ti, Rosángela. Ríndete a Cristo. ¿Qué cosa estás esperando en la vida? Coloca aquí tu decisión. Decide rendirte. Decide estar a los pies de Jesús. Decide levantar tus ojos al cielo. Y así como Nabucodonosor puedas decir: alabo a Dios, glorifico a Dios, porque cuando levanté mis ojos al cielo, mi vida cambió, mi corazón fue transformado. Y Dios hoy quiere hacer el mayor milagro en tu vida. ¿Sabes cuál es el mayor milagro que Dios quiere hacer? Transformar tu vida. Esa vida destruida por el pecado, hoy puede ser una vida construida por el reino de Dios. Esa vida destrozada, arruinada, hoy puede ser transformada, porque para Dios no hay nada imposible, porque Dios no conoce un caso perdido. Dios puede transformar tus hábitos, tus vicios, pero por favor deja tus obstáculos, deja tus excusas, ven a Jesús y ríndete a Él. Por favor, no sigas más esperando. Ríndete a Jesús. Entrégate a Jesús. No desprecies su amor. No permitas que pase más tiempo tu vida lejos de Dios. ¿No ves que ya te hundiste en la vida? En este momento yo te voy a invitar a contemplar el gran sacrificio de amor que un día Jesús hizo por ti. ¿Y cómo eres capaz de poder despreciar su amor? Un día sus manos fueron clavadas en una cruz solo para pagar tu salvación. Un día Jesús dejó toda la gloria del cielo y vino a dar su propia vida para que tú tengas esperanza de vida. Por favor, no postergues más. Solo quiero preguntarte, ¿tendrás el valor de decir no a Jesús? ¿Podrás decir no a Jesús teniendo la oportunidad de decirle sí a Jesús? Aquí estoy, aquí me rindo. No desprecies su amor. Así como los brazos de Jesús se abrieron en una cruz, hoy están abiertos también para ti. Por favor, no le digas no. Yo voy a estar orando para que el Espíritu Santo pueda tocar tu corazón. Y por favor, coloca aquí tu nombre. Escribe aquí: yo acepto. Quiero decirte una cosa. Un día quiero abrazarte en el cielo. Y allí junto a Cristo podamos celebrar la mayor victoria que en la vida tuvimos el día que nos rendimos a Jesús. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesto a entregarte? ¿Estás dispuesto a tener una nueva vida en Cristo Jesús? ¿Estás dispuesto a rendirte? ¿Estás dispuesto a volver? ¿Estás dispuesto a bautizarte? ¿Estás dispuesto a tener una nueva vida en Cristo Jesús? Yo quiero orar contigo. Querido Dios, gracias porque tu amor es grande e infinito. Gracias porque hoy podemos comprender por qué muchas veces permitiste situaciones difíciles en la vida. Mas hoy nos rendimos a ti. Perdona nuestra indiferencia, nuestra ingratitud. Perdónanos, por favor. ¿Cuántas veces hemos renunciado a tu amor? ¿Cuántas veces te dimos la espalda? ¿Cuántas veces hemos ignorado? Mas hoy corremos a tus brazos. Aun cuando en nuestra vida hay marcas profundas, aun cuando tenemos vicios, aun cuando hay luchas, aun cuando no entendemos ni siquiera todo, mas hoy nos refugiamos en ti y hoy nos rendimos a ti y colocamos nuestra vida en tus manos, porque a partir de hoy queremos vivir para ti. Toma nuestro corazón, te entregamos nuestra vida
y abraza a todas las personas que hoy tomaron esta linda decisión. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga y te guarde. Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y coloque en tu corazón mucha paz. Hace algunos meses una mujer me escribió muy preocupada y me decía allí en su mensaje: pastor, perdóneme, pero diga lo que usted me diga, yo no voy a volver a creer en Dios. Durante toda mi vida yo creí en Él, pero ahora acabo de comprobar de que Dios no existe. Durante 4 años yo vine orando por mi único hijo. Era el único hijo que yo tenía, para que Dios pueda restaurarlo, para que Dios pueda sanarlo de un cáncer que él tenía. Y ahora, a los 24 años de edad, él murió. Pastor, ¿usted cree que Dios es justo? Y volví allí a preguntar, ¿usted cree que Dios es justo? La primera pregunta que yo respondí a esta mujer, a esta dama que me hizo esa pregunta, después de contarme toda la tragedia y toda la historia, yo le devolví la pregunta y le dije: ¿tú crees que es justo culpar a Dios? Si tú me dices, si yo creo que Dios es justo al permitir que tu hijo pudiese morir, ¿tú crees que es justo que nosotros podamos culpar a Dios? ¿Tú crees que es justo? ¿Cuántos porqués en tu vida no han sido resueltos? Estuve leyendo un artículo interesante y decía que el 60% de ateos que existen en el mundo son personas que en algún momento creyeron en Dios. Todos creyeron en Dios. Sin embargo, ese 60% tuvieron tantas preguntas en su mente que no consiguieron encontrar respuestas. Y porque no consiguieron encontrar respuestas, llegaron a una conclusión. ¿Y cuál es la conclusión? Dios no existe. Si Dios existiese, ¿por qué permitió esta tragedia? ¿Por qué me quitó a mis padres? ¿Por qué permitió esta situación? ¿Por qué? ¿Y por qué? Y los porqués aumentan en la cabeza. Ahora, el problema no es preguntarse por qué. El problema es preguntar en el lugar equivocado. Y si tú vas a los libros, vas a la ciencia, vas a la filosofía, vas a los argumentos humanos, te van a decir, es verdad, Dios no existe. Porque ¿cómo un Dios de amor es capaz de no hacer nada para que sus hijos no pudiesen sufrir? ¿Cómo es posible? Quedé impresionado. 60% de las personas que hoy dicen no creer en Dios fue porque no hubo respuesta para las preguntas que ellos tuvieron. ¿Y sabes por qué no encontraron respuesta? Porque no fueron a la fuente de la verdad. No fueron a la palabra de Dios. En la Biblia tú encuentras las respuestas para tus principales inquietudes. Es por eso que en este momento vamos a abrir la palabra de Dios para encontrar respuestas y el por qué existe el dolor y el sufrimiento en este mundo. Básicamente, en este momento quiero responderte las 5 principales preguntas que todos los seres humanos nos hemos hecho alguna vez. Yo también me hice alguna vez. Así que yo me siento identificado mucho con el dolor o con el sufrimiento porque ya también pasé por momentos tristes en mi vida. Y la primera pregunta que los seres humanos nos hacemos es, ¿por qué existe el sufrimiento? ¿Dios creó el sufrimiento? La respuesta es obvia, la respuesta es simple, la respuesta es sencilla de entender. Romanos capítulo 6, versículo 23 dice así: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Pastor, ¿por qué existe muerte? Por el pecado. ¿Por qué existe dolor? Por el pecado. ¿Por qué existen tragedias? Por el pecado. Pastor, ¿y por qué existe injusticia? Por el pecado. ¿Por qué? Todos tus porqués tienen un origen, tienen una razón de existir. Y para ello tenemos que trasladarnos allá al jardín del Edén, cuando Dios creó a Adán y Eva. En el plan de Dios, en el proyecto de Dios, al crear al hombre y a la mujer, no lo creó para que éste pudiese sufrir. Lo creó para que pudiese ser feliz. Lo creó para vivir eternamente. Pero esa felicidad y esa eternidad tenía una condición. Y la condición era que ellos deberían depender siempre de Dios, deberían ser leales a Dios, deberían obedecer las leyes de Dios.
Y Dios allí probó su lealtad. Allí puso en medio del huerto, en medio del jardín del Edén, un árbol. Y dijo, no toquéis, no os acerquéis, no tomen de este fruto, porque el día que ustedes coman, de cierto van a morir. Y tú sabes toda la historia, ya lo hemos hablado muchas veces. Un muchacho cierta vez me dijo así, pastor, ¿y yo qué tengo que ver con eso? ¿Cómo es justo, cómo es posible que yo pueda tener que cargar un error de 4,000 o 6,000 años? Allá ellos pecaron, ellos ofendieron a Dios, entonces ellos merecían morir y ellos merecían todo el castigo. ¿Por qué yo tengo que cargar si yo no hice nada? Yo no estuve allí en el jardín del Edén. ¿Sabes qué me hizo pensar mucho esa pregunta? Porque yo tenía que darle una respuesta inmediata. Cuando él me decía, ¿qué tengo que ver con la consecuencia del pecado si eso ocurrió allá en el Edén y quien desobedeció fue Adán y fue Eva? Entonces, yo quiero que pienses también en algo. Es verdad que tú no tuviste nada que ver allí, pero tampoco tuviste nada que ver en el rescate. Tampoco tuviste nada que ver en la salvación. Por eso la palabra de Dios dice, por uno entró la muerte, pero también por uno entró la vida. Por Adán todos morimos, pero por Jesucristo todos podemos vivir. Eso significa, así como tú no tuviste nada que ver en la entrada del pecado, tampoco tuviste que hacer nada para que hoy puedas tener acceso a la salvación. Dios te entregó, Dios te dio. Entonces estamos en la misma situación también hoy que Adán y Eva. Es cuestión de nuestra elección para vivir o para morir eternamente. Entonces, la respuesta es simple. ¿Por qué hay sufrimiento? Por la entrada del pecado. Lejos de Dios es un caos. El momento que el ser humano se separa de Dios, empieza a morir. ¿Qué cosa es pecado? Pecado es darle espalda a Dios. Pecado es ofender a Dios. Pecado es desobedecer la voz de Dios. Pecado es ofender o romper la ley de Dios. Es decir, romper una relación con Dios. Y cuando uno da un paso al costado de Jesús, cuando uno huye de Dios, entra en el terreno de la muerte, del dolor y del sufrimiento. Y aquí viene una segunda pregunta que los seres humanos nos hacemos. Pastor, ahora entiendo el origen del sufrimiento, pero ¿por qué todos tenemos que sufrir? ¿Por qué? Sabes, los seres humanos sufrimos por 3 razones. Primera razón, la mayor parte de nuestro sufrimiento son solamente consecuencia de nuestros actos. La gran parte de las enfermedades que existen en el mundo y que el ser humano tiene que cargar esa enfermedad en su cuerpo son por desobediencia a las leyes de la salud. Leyes que Dios estableció en su palabra. Leyes de alimentación, leyes de hábito, leyes de estilo de vida, etc. Tú sabes que hay cosas que te hacen daño, pero tú sigues consumiendo. Sabes que el alcohol trae cáncer, sabes que el cigarrillo te quita la vida, pero aún sigues consumiendo. Y en tu afán de ser libre en esta vida, no tienes control. Das rienda suelta a tus deseos, a tus impulsos, dices soy libre, yo no tengo a Dios, tengo mi vida, yo puedo hacer lo que quiero. Claro, y eso de hacer lo que quiero, ¿qué involucra? Involucrarse en el placer, dar rienda suelta a los sentidos, satisfacer nuestros propios deseos. Y dime, ¿dónde terminamos? ¿Acaso no terminamos cosechando aquellas cosas que nosotros sembramos en la vida? Y finalmente, ¿quién es el culpable? Culpamos a Dios. Tú eres el culpable del cáncer. Nunca decimos, yo soy el culpable por tener una mala alimentación. Dios es el culpable de las tragedias. Nunca decimos, yo porque destruyo el medio ambiente. Siempre tratamos de buscar un culpable. La mayor parte de nuestro sufrimiento son el resultado de nuestras malas decisiones. Y aquí quiero hablar para ti. Mientras más lejos estés de Dios, peores decisiones vas a tomar en la vida. Y vas a cosechar siempre lágrimas y fracasos. Mientras más lejos estés de Dios, entonces tú no vas a tomar decisiones sabias. Y allí tú te vas a hundir en el sufrimiento. Por eso es una pérdida de tiempo, pérdida de vida, pérdida de horas, vivir lejos de Dios. Dios quiere liberarte del pecado. Dios quiere salvarte del pecado, porque sabe que las consecuencias del pecado traen sufrimiento.
¿Por qué muchas personas están en la cárcel? ¿Por qué muchas personas están con cáncer? ¿Por qué muchas personas están sufriendo? Solamente cosechan el resultado de aquellas cosas que siembran o que sembramos en la vida. La primera cosa por la cual nosotros sufrimos es porque son el resultado de nuestras decisiones y de nuestras elecciones. La segunda razón por la cual nosotros sufrimos, o porque el sufrimiento toca la vida del ser humano, es porque aquí en la tierra hay un enemigo de Dios que se deleita en hacernos sufrir. ¿Y sabes cuál es el propósito del diablo? El propósito del diablo es que en tu cabeza esté desfigurado el rostro de Dios. El diablo quiere que tú mires al cielo y digas así: tú eres un Dios malo, tú eres un Dios injusto. ¿Por qué los niños mueren? ¿Por qué hay tempestades? ¿Por qué hay inundaciones? ¿Por qué la gente la gente buena muere y por qué la gente mala sigue viva? Entonces en tu cabeza se crea un concepto equivocado de Dios. Y el diablo aplaude cuando tú dices: ya no creo en Dios, ya no voy a seguir a Dios, reniegas contra Dios y te levantas y te sublevas contra Dios. El diablo aplaude y dice: lo logré. ¿Por qué? Porque el sufrimiento te llevó a cuestiones y esas preguntas no tuvieron respuestas porque no fuiste a la palabra de Dios. Entonces el diablo se deleita en hacer sufrir al ser humano con un propósito: para desfigurar el carácter de Dios. El diablo quiere que tú pienses que Dios es malo, que Dios es injusto, que hace sufrir al inocente. Eso es lo que quiere hacer el diablo. Y número 3, sufrimos porque hay pecado. Mientras exista pecado en el mundo, siempre habrá dolor y siempre habrá sufrimiento. Hay una tercera pregunta: ¿por qué las personas buenas sufren? ¿Acaso Dios no puede levantar una barrera de protección para sus hijos? Entonces quiero explicarte algo. Tenemos que nosotros analizar esta noche qué cosas Dios prometió y qué cosas Dios no prometió. Porque muchas veces nosotros vamos a Dios a reclamarle cosas que Él nunca nos dijo. Para ver qué cosa Dios no prometió, mira lo que dice el libro de Salmos, capítulo 34, versículo 19. Cuando a mí me hacen la pregunta, ¿por qué la gente buena sufre? Yo gusto leer de este texto. Dice así: muchas son las aflicciones del justo. ¿Te das cuenta de lo que está diciendo la Biblia? Quiere decir que el hombre justo, la persona íntegra, la persona fiel a Dios, no está excluida del sufrimiento. Muchas son sus aflicciones, pero también dice: de todas ellas Dios las librará. Versículos anteriores dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Y el versículo 17 dice: claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias, de todos sus problemas. ¿Esto qué significa? Dios nunca prometió que mientras estés en el mundo, el sufrimiento no va a tocar tu vida. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Cuando tú escuches a alguna iglesia, algún predicador que viene y te dice: desde el momento que aceptas a Jesús, tú no vas a tener problemas, aquí paras de sufrir, de hoy en adelante vas a vivir solo en prosperidad, recuérdale que Jesús nunca nos prometió aquí en la tierra vivir sin problemas. Porque aquí en la tierra hay pecado, y la consecuencia del pecado es el dolor, y es el sufrimiento, y es la muerte. Mientras estemos aquí, vamos a sufrir. Es por eso que en San Juan 14:1 dijo: no se turbe vuestro corazón, porque yo voy a la casa de mi Padre y en esas moradas no habrán más dolor. Pero mientras vivamos aquí en la tierra, los buenos y los malos van a sufrir, los justos y los injustos van a sufrir, los inocentes van a morir, porque aquí en la tierra está llena de pecado. Ahora viene otra pregunta: pastor, entonces, ¿cuál es la ventaja de creer en Dios? Si yo voy a sufrir igual. Cierto hombre que tenía una grande embarcación preguntó a un cristiano y le dijo: ¿y tú por qué sirves a Dios? Si te da bien en todo, eres buen comerciante, tienes dinero, tienes familia, todo te va bien, ¿por qué sirves a Dios? No tiene necesidad de Dios. Este cristiano le pregunta a este piloto, porque él piloteaba allí una nave, y le dice: ¿y tú por qué tienes un ancla? ¿Por qué tienes un bote salvavidas? ¿No ves que el tiempo está bueno? Y el piloto le dice: no, es que nadie sabe que se va a despertar una tempestad. Entonces allí el salvavidas es mi única salvación. El cristiano le responde así: Dios es así para mí. Ahora estoy en buen momento,
Pero ¿por qué yo sirvo y amo a Dios? Porque en las tempestades de la vida yo sé a dónde correr, yo sé a dónde ir. David decía, Dios es nuestro amparo y fortaleza, es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿A dónde corres si no tienes a Dios? ¿A dónde corres? Dime a dónde te vas. Una cosa es sufrir con Dios y otra cosa es sufrir sin Dios. Una persona que no tiene a Dios en el corazón, ante los problemas se enloquece. Ante las dificultades busca la muerte, la gente se suicida. Pero cuando una persona tiene a Dios en el corazón, puede perder el trabajo, pero cuando llega la noche se va a descansar y duerme confiado de que Dios va a proveer todas sus necesidades. Cuando una persona tiene a Dios y pierde un ser querido, llora, sí llora. Claro que llora porque la ida de un ser querido nos causa dolor. Pero Pablo decía, ustedes deben llorar como aquellos que tienen esperanza, no como aquellos que no tienen esperanza. ¿Qué significa tener esperanza? Que hoy yo entierro a mi ser querido, pero sé que cuando Cristo regrese, esa persona va a resucitar y allí no habrá más despedidas, no habrá más dolor, no habrá más muerte, no habrá más lágrimas. Esa es nuestra mayor esperanza. Entonces, querido, vale la pena ser fiel a Dios. Mira, el diablo manda el sufrimiento con un propósito, para destruir al ser humano y para que el ser humano pueda tener un rostro desfigurado de Dios en su vida. Pero Dios puede cambiar ese sufrimiento y puede usarlo con un buen propósito. A través del sufrimiento, Dios permite que toque nuestra vida porque allí pule nuestro carácter. Allí nos enseña a depender de Dios. Allí nos enseña a ser humildes. ¿Tú sabes que no existen milagros si primero no hay problemas? ¿Sabías eso? Dios quiere mostrar su poder en tu vida. Dios permitió que Daniel fuese a un foso de leones. Dios permitió, pero Dios le acompañó en medio del foso de leones. Dios permitió que los 3 amigos de Daniel entrasen a un horno de fuego. Eso es dolor, eso es sufrimiento, eso es injusticia. No es injusticia. Dios los acompañó y de allí hizo un milagro. Los problemas nos dicen a quién servimos y a quién tenemos en el corazón. ¿Sabes que los seres humanos reaccionamos de manera diferente? Job ante el sufrimiento adoró a Dios y la esposa maldijo a Dios. Es allí donde nuestro corazón revela el verdadero carácter. Y es allí donde Dios puede usar ese carácter deformado por el pecado para pulirlo. Cierto pastor fue a preguntar a un joyero y le dijo, ¿cómo sé yo que el oro es puro? Y aquel joyero le dijo, ¿quieres saber cuándo el oro es puro? Cuando tú agarras el oro y ves que tu rostro se refleja en el oro. Yo imagino muchas veces a Dios decir así, yo quiero que tu carácter pueda brillar como el oro puro. Y quiero que mi rostro pueda reflejar en tu vida. Es por eso que las dificultades, las tribulaciones, los problemas, el sufrimiento en la vida, algún momento va a tocar tu corazón. Pero yo voy a estar contigo. Yo estaré siempre a tu lado. Y sabes una cosa, Dios comprende tu sufrimiento porque Él sufrió. Estás llorando en la vida. Jesús lloró también. Estás sufriendo una injusticia en la vida. Jesús fue tratado injustamente. Eres calumniado en la vida, Jesús fue calumniado. Todo tu dolor, Jesús ya lo experimentó. Es por eso que en este momento quiere darte un abrazo y quiere decirte, conozco tu dolor. Mientras estés aquí en la tierra, vas a sufrir, pero yo voy a estar contigo. Pero un día, yo vendré para llevarte a un lugar donde no existirá más lágrimas ni más sufrimiento. ¿Quieres orar conmigo? Querido Dios, toma mi corazón. Aquí yo puedo sufrir por el pecado. Hay lágrimas de dolor por las tragedias, por la injusticia y por todo lo que estoy pasando. Mas yo confío en ti. Quiero que me des fortaleza en este momento difícil. Y sueño con aquella maravillosa esperanza de verte regresar pronto para que pongas fin al pecado, al dolor, a la muerte y a sus consecuencias, porque quiero vivir contigo por la eternidad, en ese lugar donde no habrá más motivos para llorar. Me entrego a ti en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarme en este programa. Recuerda que la verdad te da libertad y te prepara para la eternidad.